noches a las damas primero y a los caballeros después. La Asociación de Locutores de Santiago agradece a todos y cada uno de ustedes su presencia en esta sala del Gran Teatro del Cibao, que está repleta y que nos convoca para una actividad muy especial, una actividad que es parte de la Semana del Locutor, Semana del Locutor 2019, que tiene como agenda hoy un conversatorio con José Guillermo Suet, el gran JG, sobre su trayectoria en los medios de comunicación y hacia dónde vamos. Hoy corresponde este conversatorio como una actividad cumbre importante que además tiene una dedicatoria a uno de los grandes veteranos presentes que está con nosotros esta noche y a quien honramos, Virgilio Cepeda, acompañado de su esposa. Él es serie 2331, nació en San Pedro de Macorís, pero es hijo adoptivo privilegiado de la ciudad del Yaque. Del Iguamo al Yaque, contamos con esta figura que va a subir a escena porque esta semana los actos con mucho merecimiento se le dedican a él, que está acompañado de su esposa, que también es parte de la celebración. Como es de todos conocidos, la Asociación de Locutores de Santiago tiene como presidente a una de las grandes voces de la locución de Santiago, ganador de uno de los premios de los antiguos Casandra. Y esa figura que preside la Asociación de Locutores de Santiago tiene a continuación el discurso de bienvenida. Escuchemos a Frank Rodríguez, nuestro Casandra de la locución, presidente de la Asociación de Locutores de Santiago. Muchas gracias a Carlos Manuel Estrella. Le hace honor a su apellido en la comunicación, una estrella. Buenas noches, colegas locutores, estudiantes de locución, futuros profesionales de la palabra, invitados especiales, amigos, relacionados. Es para la institución que me honro en presidir motivo de alegría contar con la presencia de cada uno de ustedes y de manera muy especial de un símbolo de gran relieve nacional, considerado como uno de los mejores locutores dominicanos y una de las grandes voces. Su versatilidad lo han hecho inmenso, en una ocasión el locutor mejor pagado en la República Dominicana. Pero voy a dejar que más adelante Carlos Manuel y Genito destaquen esa parte. Porque cuando alguien ha sido inspiración en la locución, la emoción a veces nos traiciona. Yo recuerdo, tenía unos 15, 16 años, cuando las rondas navideñas que se paseaban por todo Santiago, era para Navidad, era especie de un camión, y esto lo decoraban, lo adecuaban para instalar como si fuese una cabina con una agrupación musical, siempre de las principales agrupaciones. Yo nací en Los Pepines, en la Doctora Eldon, y ahí vivía la novia de Poro Peña. ¿Quién era la novia de Poro? ¿Quién era Poro Peña? El técnico de grabación de Radio Nacional. Y era una parada obligada todas las noches llegar hasta Los Pepines. Ahí le esperaban con un jengibre y yo siempre veía a estos locutores que llegaban ahí. Alejandro Sánchez, Jaime Tomás, José Guillermo. Y por ahí ese gusanito comenzó a revolotearme en el interior. Y ahí comenzó mi pasión por la locución. En una oportunidad estaba yo en el patio de la casa donde estaba el sanitario. Los patios no tenían paredes, no tenían división. Y vivía una comadre de mi papá al lado. Yo me ponía todos los días a practicar, a leer los comerciales, a hacer noticias
Y ahí me trancaba en el sanitario. Magdalena, la vecina, comadre de mi papá, lo llama: Tato, parece que ustedes dejaron un radio prendido en el sanitario. Se le va a gastar la pila, vaya y apáguelo, búsquelo. Eso es vocación, eso es pasión por la locución. Y miren qué coincidencia que en 1982, cuando yo comienzo a dar mis primeros pasos en la radio, comienzo un domingo a las 12 de la medianoche, para que ustedes vean que esto no es fácil, señores. Las oportunidades llegan, pero hay que trabajar, uno se las gana. Comencé yo a trabajar en Radio Azul los domingos a las 12 de la noche, hasta las 2 de la madrugada. Recibo yo una llamada y me dicen: yo quiero conversar contigo mañana, José Guillermo Sué. ¿Qué querrá este señor? Porque yo, óigame, desde pequeño lo vengo siguiendo. Y me dice: yo tengo que ir a la capital a grabar a Fiesta. Fiesta era un meridiano que comenzó a comerle los caramelitos, como decimos nosotros, al show del mediodía, que era el espacio estelar de República Dominicana. Él se iba 2 veces a la capital, 2 días a la semana a grabar, y yo me quedaba haciendo el programa, el Gran JG, y luego Navidad con José Guillermo, que eran 2 programas número 1. El Gran JG tenía, recuerdo para esa época, una cantidad de socios a los que se les rifaba, intercambiaban, hacíamos actividades, y pasaban los miles, estamos hablando de los años 80, y por ahí comencé. José Guillermo se va a trabajar a las Águilas Cibaeñas como voz comercial, yo también estuve por ahí, en los comerciales del baloncesto estuve por ahí, es decir que con José Guillermo comencé a dar mis primeros pasos en la locución en Santiago de los Caballeros, y a él la eterna gracia, el eterno agradecimiento. Como institución seguimos trabajando por el fortalecimiento institucional para hacer de la ALS uno de los gremios más importantes de la comunicación en la República Dominicana. Hemos inyectado en el último año nuevos talentos a la asociación provenientes de escuelas de prestigio, como la que preside su excelencia reverendísima Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, la que dirige Lenis Tejada, Sociedad de la Palabra Multimedia, la Escuela de Locución del Cibao de Rubén Santana, Neudi Pérez en Alianza Cibaeña, Ciprimar, entre otros. Jóvenes con espíritus renovadores y código de estos tiempos que nos llevarán a conseguir y a seguir transformando positivamente a esta institución locutoril. Esta benemérita asociación, que nació en 1961, con casi 6 décadas de fundación, reúne a hombres y mujeres del micrófono que son dignos representantes de nuestra clase, y de ellos debemos sentirnos orgullosos. Ha mencionado a muchas personas esta noche. Podemos decir que hay un equipo de ensueños reunido en esta sala, los grandes, los veteranos, los que marcaron época en la locución. Y qué bueno que están aquí y que podemos celebrar juntos, dedicar la semana a un Serie 23 adoptado como Serie 31, Virgilio Cepeda. Nació en San Pedro de Macorís, en el Macorís del río Iguamo y de los grandes poetas, y se trasladó al Yaque, a la ciudad de Santiago, cuando tenía 30 años. En sus inicios en San Pedro de Macorís trabajó como obrero en la firma Pedro Justo Carrión, famosa firma de licores. Tenía inclinaciones por la lectura, él mismo lo confiesa en lo que él quiere que sea la nota biográfica que anteceda a su reconocimiento esta noche. La maestra le notaba estas inclinaciones y era el preferido para las lecturas y también para comprender lo que se leía. Trabajó en Radio Oriente por primera vez, emisora de Barón de Soto y Ezequiel Casá. Querían verlo, le hicieron una entrevista y al día siguiente ya en la noche trabajaba como locutor musical. Fue examinado en la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía en 1961.
En su natal San Pedro de Macorís también trabajó en Radio San Pedro y en Radio Mar de Danilo Aguiló. En San Pedro de Macorís hicieron unas importaciones de locutores importantes de la época como Ramón Aníbal Ramos, Pablo Garrido, y compartió formando una trilogía que hizo historia en el este del país en la presentación de orquestas populares y como los grandes de los medios de comunicación. Se casó allá en su natal San Pedro de Macorís con la compañera de toda su vida, que es coprotagonista de esta noche, Miguelina Hawk. Y después trabajó desde San Pedro de Macorís para Radio 1000 Informando. Le ofrecieron trabajo en Santo Domingo y no lo aceptó. Quería su familia que siguiera la inclinación de sus hermanos, que todos habían emigrado. Él no emigró, se quedó en el país, sus hermanos vivieron en el exterior. Fue a New York, le ofrecieron trabajo en Santo Domingo, no lo aceptó, volvió a su natal San Pedro de Macorís, allí logró también trabajar con Jesús Torres Tejeda y con René del Risco y Bermúdez, el poeta, también con Osvaldo Cepeda y Cepeda, y le llamaron para que trabajase en Santo Domingo. Trabajaba antes como corresponsal periodista de Radio 1000 Informando en San Pedro de Macorís. Viajaba en esa calidad con frecuencia a la redacción central a Santo Domingo y tuvo la oportunidad de trabajar como locutor dominical en Radio 1000 en Santo Domingo. También en Santo Domingo trabajó en Radio Cristal. Asociación de Locutores de Santiago, Directiva 2018-2020. Dedicatoria a Virgilio Cepeda, Semana del Locutor 2019. A un hombre consagrado a la locución con valores, ética y sobre todo con alto criterio de solidaridad y apego a las instituciones que nos agrupan. Señores, qué decir que no sea mi eterno agradecimiento a Santiago y su gente. La acogida que me dieron y la carga afectiva que sentimos desde el primer momento en que comenzaron a desarrollarse nuestra tarea de comunicador, locutor, periodista. Por esa y otras razones me sentí comprometido desde el primer momento a desarrollar una labor apegada a los principios éticos que hoy brillan por su ausencia en gran parte de los medios. Esa forma de actuar responde a los lineamientos que me trazaron, que me dieron la oportunidad de servir real y efectivamente a la sociedad. Y gracias a Dios, los resultados a mi carrera profesional, la distinción que esta noche me hacen. Siempre he pensado, y así lo he practicado, que actuar apegado a los principios da sus frutos, y en base a ello he mantenido el respeto a Santiago y su gente, que me ha favorecido. Vengo de un pueblo noble que tanto ha aportado a la historia de esta nación, pero siempre ha sido olvidado y poco valorado, San Pedro de Macorís. No me equivoqué cuando en medio de varias opciones elegí a Santiago para echar hacia adelante mis propósitos de servir y no ser servido. Y es que Santiago y sus instituciones siempre han encabezado con su lucha la sagrada misión de que sus grandes aportes deben ser reconocidos. Antes de finalizar mis breves palabras de agradecimiento, quiero dejar plasmado en su mente algunos pensamientos que me han servido de inspiración.
Número 1. Si cada ser humano fumiga su entorno, el mundo sería un bello jardín. Segundo, a Dios nunca lo he visto, pero alguien es responsable de la grandeza del mundo y la naturaleza. Y finalmente, este pensamiento que entiendo tiene vigencia, y es de Martin Luther King, que dice: no me preocupa la gente mala, sino el espantoso silencio de la gente buena. Gracias. Y ahora vamos a escuchar uno que ha sido grande desde Santiago y que se ha proyectado al país. Uno de los mejores locutores en la historia de la locución de Santiago, con mayor proyección, un excelente locutor musical, de los más populares, de los innovadores, uno de los pioneros en la televisión, dando el salto de la radio a la televisión en los inicios de ese medio en mediados de los 80 en Santiago, y también ha sido grande en la locución noticiosa, en noticiarios históricos como Mundo Noticias, y también ha sido uno de los más excelentes locutores comerciales como Voz Privilegiada en República Dominicana. Hoy, la Asociación de Locutores de Santiago, ALS, tiene como protagonista de este conversatorio, acto central de la Semana del Locutor, a José Guillermo Suet, quien vendrá acompañado de otro grande de la locución contemporánea, una de las voces más aclamadas en el ámbito comercial, Eugenio Gemito García. Aquí están los protagonistas, diríamos, el gran JG y el pequeño gigante Gemito García. Ahora sí, sí, las cosas iban un poco mal. Sabemos el entusiasmo cuando llegábamos a este salón. Creíamos que teníamos en presencia nuestra a Ricky Martin, no sé, pensé que había, qué sé yo, Sandro de América, porque las fotos, los flash, por suerte que ya tenemos esa posibilidad de tenerlo guardado en el bolsillo, en el celular, pero no es para menos. Fíjense, yo quiero introducir este conversatorio recordando algo que a mí me ocurrió con él, porque lo cierto es que todos los que estamos aquí en algún momento quisimos ser José Guillermo Suet, quisimos tener una parte de José Guillermo Suet. Yo llegué a Radio Azul y tenía un bloque musical de 8 a 11 de la mañana, y resulta que 10 minutos antes de yo despedir, yo estaba nervioso. Les confieso que ahora me pasa lo mismo. Es como si yo estuviese despidiendo el bloque que me tocó para presentar el gran JG. Qué bueno que sea yo, porque cuando la asociación me dijo, ¿por qué no vas tú? Digo, para mí es un gran placer. Sépase que me voy a sentir nervioso, porque ha sido esos modelos que tú nos ves crecer y tú quieres ser como él. Y por eso les decía ahorita que me da la impresión de que en cada uno de nosotros hay una intención de darle un abrazo y de decirle que en alguna oportunidad quisimos ser como él. Voy a darle paso con una reseña que encontré en uno de los diarios de hace mucho tiempo. Decía, me siento inmensamente orgulloso de haber crecido en Santiago, de haber hecho profesional de la comunicación en mi pueblo y de gozar del afecto, los aplausos y el reconocimiento de su gente. Olvidarme de Santiago jamás. Me consta, José, que eres profeta en tu tierra. Ahora que llegaste, arranca. Buenas noches. Bueno, como se invierten las cosas, porque ahora quien está nervioso soy yo. Bueno, siempre será grato
venir al pueblo que abrió cantidad de oportunidades para mí. Yo soy José Guillermo Suet, carnet expedido por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, número 1342. Qué orgullo ser locutor, vivir de esta profesión de manera digna, aunque en ocasiones al locutor se le mira por encima del hombro, como un objeto inservible, y a veces, hasta cuando quieren minimizarnos, nos dicen, fulano de tal, ese locutorcito. Nos empequeñecen, piensan que nos empequeñecen. Sin embargo, no lo logran. Pienso que ese trabajo diario, constante, permanente, nos sitúa en un lugar especial en el afecto de muchísima gente, de la gente a la cual le ponemos la música que le agrada, la música que les saca de la pena o que les acompaña en la pena. Les informamos a quienes precisan información veraz. Nosotros acompañamos a las familias cuando se va un pariente querido. Nos toca hasta leer la nota necrológica. Eso es un locutor. Y por eso el locutor sigue siendo un elemento útil, a pesar de que las sociedades cambian, el mundo cambia, y hoy las nuevas tecnologías ya nos indican que no se precisa tanto del locutor, sobre todo en la cabina de radio. Hoy día se automatizan y quizás nos necesitan menos. Siempre es bueno tener presente que debemos autovalorarnos. No esperemos que nos pongan en el pedestal. Coloquémonos en el pedestal. Démonos el valor que nos ganamos con ese trabajo que en muchas ocasiones representa mucho sacrificio. Sacrificio para unos que raya hasta en la falta de una alimentación adecuada. Asumir esta profesión, formarse para ser competentes en ella y en muchos casos, como fue el mío, para ayudar un poco con la economía de la casa, que era deprimente. Por eso, a los 14 años, fui a una cabina de radio a acompañar a Johnny Noel, a acompañar a Santiago Petitón, a verles trabajar en un programa que llamaron Ciudad Alegre. Yo con pocos años era quien iba a la parte baja del edificio a buscar las necesidades del agua, del café, y esto me fue entusiasmando de una manera, yo diría, mágica. Así entro a los medios de comunicación con apenas 14 años, pero cosas del destino. ¿Cómo te aceptaron, José? Por pena. A los 14 años. Quizás por pena, por compasión. Pero ¿cómo comenzaste a hablar? Porque hay una generación que está con nosotros que, sabe de José Guillermo Suet porque le conoce, es una figura popular. Hay otra generación, como la mía, que sí conoce tu trayectoria. Entonces yo pienso que pudiéramos, de alguna manera, ya que comenzaste por ese reel, yo pienso que valdría la pena que hagamos un poco de historia. El ya José Guillermo que comienza la gente a conocerlo, el José Guillermo que comienza a dar los primeros pasos en una emisora de radio, el José Guillermo que comienza a crecer y que se convierte en el gran JG, y que hace radio y se convierte en un ícono de la ciudad corazón. Mira, todo toma tiempo. Cada cosa en su debido lugar y a su debido tiempo. Con 14 años, y yo digo por coincidencia o por diosidencia, un año después comienzan las transmisiones de prueba
de una estación que aún no había definido ni siquiera su nombre y se instala justo al lado de mi casa. Yo nací en la R. César Tolentino 44, frente al monumento. En el área monumental. Justo al lado. Mira qué coincidencia. El ícono de Santiago, fíjate tú, el monumento, y tú te conviertes en un ícono para Santiago. Gracias. Mira qué coincidencia. Yo creo que está siendo demasiado generoso, excesivamente generoso conmigo. Pero bueno, de todas maneras, lo que quiero significar que se instala Radiolandia al lado de mi casa y un día me pongo tras el cristal a ver a un señor haciendo ajustes técnicos dentro de la cabina y tiene un percance porque la estación de pronto sale del aire y él ve tras el cristal y yo estoy, nuestras miradas se chocan y me dice, muchachito, ¿quieres quedarte un momento aquí? Tengo que ir a Tamboril, a la planta de la emisora. Quizás yo ni sabía que era una estación de radio. Me dice, mira, por aquí se echa el disco a andar, por aquí se abre el micrófono, pero tú no lo puedes abrir. Por supuesto. Y entonces, bueno, poco tiempo después, la estación sale al aire y publican la nómina al staff de empleados. Y en ese grupo, señores, estaba mi nombre. ¡Qué cosa tan maravillosa para mí! ¿Con qué sueldo? Te lo voy a contar. Te lo voy a contar. Yo recibí un salario inicial astronómico. Sí. 25 pesos mensuales. Oye. Recuerdo, son cosas que hay que contar, porque sirven de mucho a una nueva generación que a veces piensa que hay que comenzar por lo alto, y no es así. Hay que cumplir un trayecto poco a poco. Y entonces, con esos primeros 25 pesos, primero la alegría mía fue desbordante. Fui donde mi mamá y le dije, me emplearon en la emisora, voy a ganar 25 pesos. Qué cosa más agradable. Y hice mi repartición inmediatamente. ¿Qué hiciste con los 25? Mandé a hacer unos zapatos que me costaron 8 pesos, con el pavito, un zapatero que vivía frente a mi casa, y el resto se lo di a mi mamá. Justo lo que yo quería era encontrar una fuente de abastecimiento económico, aunque no fuera mucho. Por lo menos sentirme satisfecho de llevar algo a mi casa. Pero no hablabas. No, Era simplemente un control. No podía hablar, pero me fue entusiasmando. Ahí llegó Ramón de Villavicencio, Santiago Petitón, Rafael Taveras, Johnny Noel, César Pichardo. Y bueno, me auparon. Entre todos me entusiasmaron, pero me pusieron a estudiar. ¿Qué nivel académico tú tenías? Yo era estudiante de primero de secundaria en ese momento. Y entonces me encuentro con Alex Salas. Un día fui a Radio Cibao. Ya yo sabía cómo se manejaba el tema de la radio, los locutores que estaban en boga, y a mí me tocó unirme pues a ese grupo. Y entonces Alex me dijo, la mejor manera de formarte, porque para esto se exige un carnet. Yo tengo un curso que conseguí en la escuela de Otto Rivera, pero yo no puedo irme a la capital a estudiar a la escuela de Otto Rivera. Luego, muchos años después, la escuela se instaló en Santiago, y ahí era locutor. Y entonces, Alex Salas me consiguió toda la información inherente a la formación de un aspirante a locutor. Entonces me puse a estudiar y ya en el año 1969, no terminaba el año, convocaron a exámenes generales para aspirantes a locutores. Ahí fuimos Willy Rodríguez, a la sazón Willy Soto, Héctor Bienvenido, Osvaldo Veras, creo que era parte de ese grupo. En el aire en esa oportunidad en Santiago, José? Bueno, para fines de reseña, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que recuerdo que en Santiago, en el municipio, y uniendo quizás una estación en Tamboril, creo que había una en San José de las Matas, y en Santiago habían unos 12 o 13
estaciones de radio. Yo creo que en la provincia completa no había más de 15 estaciones de radio. Sí, estaba Radio Santa Lo que María. indica que para conseguir una oportunidad de trabajo era muy difícil. Ahora no, ahora tú tienes multitud de medios, tú tienes la red social, tú tienes todas las plataformas a tu alcance y tú te puedes formar con mayor facilidad y ganarte la vida después de tener una sólida formación. Entonces te convertiste en locutor de Radiolandia. Correcto, ya en el 69, Leonardo Papaterra me habilita un horario en la tarde, en las tardes de Radiolandia, ya mudada del lado de mi casa a la calle del Sol. Había un formato muy Sí, cómo no. rígido, digamos, si se quiere. Bueno, tú sabes que siempre Radiolandia fue la estación que retransmitió a Radio 1000 informando, y el formato era muy parecido al de Radio 1000. Y había un formato, un esquema. ¿Qué generación se formó en Radiolandia que se convirtieron en estrellas de la comunicación en el Cibao? Prácticamente todos. Nelson Rodríguez, Johnny Noel, Gabriel Grullonalba, Luis Concepción. Luis Concepción. El problema de mencionar nombres Sí, es que ya el Alzheimer no ayuda mucho. No, y se van a perder algunos. Puede uno obviar a algunos compañeros y definitivamente no. Ahora, de ahí, de Radiolandia, pasamos entonces a Radio Nacional. Esa sí fue una época de crecimiento profesional, porque ahí tuvimos la suerte de encontrarnos con un hombre que venía de Extensión Cultural de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con una función específica en la naciente Universidad Católica Madre y Maestra. En ese tiempo no era pontificia todavía, me refiero a Jackie Núñez del Risco. Jackie logra hacer un equipo de gente joven formidable. Ahí estuvo Alejandro Sánchez, Leonardo Aguilera, Ben Juan Joa, Sergio Lendorf, ¿quién más? Rolando Salazar, Willy Rodríguez. Rolando fue un fenómeno. Sí. Rolando hacía los clubes de Sandro y Rafael, yo recuerdo, y la estación se llenaba de muchachos yendo a ver a Rolando trabajar, porque tenía una manera de animar muy peculiar. Él dramatizaba su trabajo. Yo creo que Mundi lo recuerda muy bien, Mundi Sánchez, y todos fuimos parte de esa época brillante de Radio Nacional. Entonces teníamos un apoyo que cualquiera envidiaría. ¿Ese es el paso a la radio moderna, Radio Nacional? Sí, cómo no, fue la radio innovadora de la época. Entonces, lo que quiero significar, porque no quiero que se me pierda la idea, es de que teníamos garantías de que con ellos aprenderíamos algo más que decir la hora y anunciar un disco y de vez en cuando hablar del compositor de la canción que estaba en el aire. Nos pusieron a dramatizar la independencia de la República Dominicana. Jackie armaba la restauración de la República y traía a Efraín Castillo de la capital a darnos charlas a nosotros, a formarnos. Y yo creo que ahí nosotros aprovechamos el tiempo en su máxima expresión. Ahí surgió la radio de la época, una radio que trazó pautas. De ahí en adelante las estaciones todas se pusieron las pilas. Entonces como que se crea una guerra de las papeletas. Porque tengo entendido que de ahí tú te vas a Ondas del Yaque. No, de ahí me voy a Radio Azul. Y comienzo ahí una producción propia. Y el Gran JG. El Gran JG. El Gran JG comienza en Radio Azul y por cosas de la política, a poco tiempo me sacan del aire. Eran los años 80. Yo recuerdo que el Partido de la Liberación Dominicana hizo una rueda de prensa para denunciar que por presiones políticas me estaban sacando del aire. Yo recuerdo que lo hicimos en el restaurante Yaque, en la calle de Restauración de Sejín Joa. Y entonces me quedé como en el aire, yo estaba aturdido. Pero ¿cómo por razones políticas?
bueno, porque los comentarios son muy duros, muy agresivos, muy fuertes. Creo que en esa época no se entendía bien las razones fundamentales de la democracia. Acuérdate que veníamos de unos 12 años de represión fuerte. Sí, pero quien gobernaba era el Partido de las Libertades Públicas, Sí. el Partido del Pueblo y de la Libertad, Sí. no el Partido de la Entonces, Depresión. ¿cuándo tú llegas? Porque yo quiero que entremos a tu participación en la política. ¿Cuándo tú llegas a Ondas del Yaque y se convierte Ondas del Yaque en un boom? Bueno, porque tengo entendido que Papito te llama, porque Papito era el director. A raíz de la crisis con Radio Azul, que me sacan del aire, entonces hago gestiones de insertarme en otros medios. Ya tener un conflicto con un dueño de estación, hacerlo público, te cierra otras puertas. A mí me cerró algunas puertas, pero al final esas puertas se abrieron, quizás de manera espontánea, y es cuando viene desde Puerto Rico José Fernández, Papito, a dirigir Ondas del Yaque. José Fernández era un locutor prestigioso de la ciudad, que había agotado una buena temporada en Puerto Rico, y Roque Candelario lo trajo a dirigir la estación. Y me toman a mí como la figura central de la nueva programación que se lanzaba al aire. Y me hicieron una oferta que yo no la quería creer. En términos económicos, era una oferta despampanante, abrumadora. Bueno, yo no puedo definir. Se pagaba mensual por horas trabajadas en el día. Se pagaban 15, 20 y hasta 25 pesos mensuales por una hora de trabajo. Los locutores que trabajaban más de 3, 4, 5 horas podían llevarse a su casa 100 pesos mensuales o 125 pesos mensuales. ¿Y a ti qué te ofertaron? A mí, José Fernández me hizo una oferta que me hizo saltar de alegría. Me hizo una oferta de 300 pesos mensuales. Oye. Me convertí en ese momento en el locutor mejor pagado y yo creo que repercutió hasta en Santo Domingo, en la capital del país, porque de verdad que era una oferta de trabajo que pienso que la clase locutoril aprovechó, porque a partir de ese momento, entonces el locutor comenzó a darse su lugar, comenzó a exigir por su trabajo. En el caso mío no fue por una exigencia propia, fue una oferta caída como del cielo, la cual yo acepté de manera muy gustosa. A mí por 4 horas en el día, yo entré a Radio Azul, me pagaban 600 pesos en el 1986. Sí, yo estaba bastante bien pago también. Sí, por supuesto, pero la mejoría económica fue de manera escalonada y yo diría que hasta de manera satisfactoria. ¿Cuándo comienzan los premios a José Guillermo Soed? ¿Cuándo comienza a valorarse todo el trabajo que ha hecho, toda la trayectoria de éxitos? ¿Cuándo comienzan a entenderlo y a premiarte, naturalmente? Mira, era difícil que desde un pueblo, aún fuera esta la segunda ciudad, con su majestuosidad, con lo señorial que es Santiago y con la fama de nacer en ella excelentes comunicadores, los premios se concentraban mayormente en la capital dominicana. Pero rompimos el maleficio. Me nominaron para los premios El Dorado como locutor de radio y ahí vino el primer premio de locutor de radio para Santiago de los Caballeros. Exacto. Pero tengo entendido, efectivamente, se le decía locutor del interior. pero tengo entendido que aquí se armó un premio porque a ti medio rechazaron la posibilidad de premiarte en la capital. De premiarme otra vez. Exacto, y de premiarte otra vez. Entonces, como desagravio, se arma una premiación y entonces sí se te premia. Meni Almonte, que Dios lo tenga en un lugar muy especial, aturdido porque no me nominaron a los premios, y Darío Fernández le dan curso a una idea. Los premios La Cotorra, un premio de Santiago, originado aquí. Con una premiación máxima que era la estrella. Y en esa premiación me entregaron ambos premios, tanto la cotorra como la estrella, que era el premio máximo. Mucha gente lo entendió que era como una especie de desahogo,
como respuesta a desestimarme para premiarme una vez más en la capital, porque entendían que ya habían cumplido con Santiago y con la clase locutoril de Santiago. Pero resulta que luego me voy a Santo Domingo. Eso te iba a decir, José. Y yo quería que te pararas ahí. Tú llegas al tope de lo máximo en Santiago. Y yo pienso que tenías la intención de seguir creciendo. Santiago no te permitía otro techo, es lo que me imagino. ¿Te viste en la obligación de irte a la capital por esto? ¿O es porque ya el mercado de la capital comenzó a asimilar tu talento y te necesitaban los medios? Mira, fueron varias cosas. Salíamos de la crisis de las elecciones de 1990. Todos o algunos de los que están aquí recuerdan la crisis del 90. Yo asumí un trabajo político que llevó mucha gente a las calles, ondeando banderas, gente que nunca ni siquiera participó en política, no tenía una preferencia partidaria. Eso parece que irritó a algunos sectores y terminando el proceso y perdiendo el profesor Bosch las elecciones, perdiéndolas, Sí. las perdió, ¿verdad? Es bueno que lo señales. ¿Cómo fue? Lo perdió. Exacto, entonces comenzaron a asediar a mis hijas en el colegio, llegaron algunos comentarios, Pamela y Sharon, que estaban pequeñitas, cursaban apenas, estaban creo que en maternal, Cuchi. Bueno, y entonces nos llegaron informaciones de que tratarían de secuestrarlas para desencajarme. Y me arrinconaron de mala manera. Entonces ahí lo converso con mi compañera y le digo, vamos a tener que irnos, porque me van a hacer la vida imposible. Me habían cercado un poco en términos económicos también, pero no por el hecho de no seguir creciendo profesionalmente en Santiago, aunque entendía que tenía mejores oportunidades económicas en la capital y de poder descollar. Entonces, a esa posibilidad se une un pedido casi fehaciente de mi querido compadre Johnny Ventura para que yo vaya a la capital, que vaya a trabajar a Santo Domingo. Pero ya tú trabajabas en fiesta. Sí. Ya hacías televisión en la capital. No, aún no. Cuando yo decido ir a fiesta de Teleantillas fue mucho antes que eso. Pero por eso te digo que tú previo a tomar tu bártulo y irte a la capital, Sí. ya tú hacías televisión en la capital. Yo estoy hablando del comienzo de la década de los 80. Ya. Ahí es cuando yo entro a fiesta de Teleantillas tras la salida de Fernando Casado o de Anthony Ríos. Ya Ramón Aníbal había nacido. Manuel ya se había ido. No lo recuerdo bien. Sí. Pero bueno, ahí se da esa oportunidad y es cuando yo decido entonces trasladarme a Santo Domingo, con pocas cosas en las manos, solo la aspiración de que me dejaran un tanto tranquilo y poder abrir algún nicho en términos profesionales que me mantuviera en la capital dominicana. Yo lo que hacía era irme a Santo Domingo, lunes, martes, grabar, fiesta era pregrabado, me iba con mi carro lleno de trajes, de camisas, de corbatas, y entonces... Armada 626, Color que dorado. yo color oro, que yo añoraba, el que yo pensaba en tener un carro de eso toda la vida. Era un carro Hay datos precioso. importantes. Pero bueno, entonces, luego que termino en Teleantillas, un día, no sé por qué razón, renuncio y vuelvo a hacer mis cosas normales en Santiago. Concomitantemente con eso, yo estaba coordinando la cadena de televisión de las Águilas Ibaeñas, creo que con Ramón de Luna, con Mendy López, con Papi Pimentel, me tocó trabajar como voz comercial y como coordinador de la cadena de televisión. Y en un momento me toca también coordinar la gran cadena de la calidad con Johnny Naranjo, Lilian Díaz, Freddy Mondesí, Ángel Blanco Veras, y creo que una etapa corta con Luigi Sánchez también. Santiago, y con Kevin Cabral. Santiago 86 trae la televisión. Recuerda que Colorvisión arrancó y tuvo que irse a Santo Domingo por un asunto de presupuesto y un asunto...
comenzaron algunos proyectos. Tú fuiste locutor noticioso del Canal 7 cuando deciden hacer la independencia, pero comenzaron un proyecto las tres figuras fundamentales de la comunicación en ese momento, Jaime Tomás, Alejandro Sánchez y José Guillermo Suet. ¿Qué tiempo duró ese programa? Y si tú te atreves aquí, con este auditorio, a decir qué fue lo que pasó con ustedes tres, ¿por qué el programa no terminó? Mira, Pero yo quiero, porque vale la pena como un chismecito ligero, ¿no? no, nada, para nada. Fue una sociedad que en términos de audiencia dio sus frutos. Hacer un programa de ese tipo, entretenimiento, en horas de la noche, era difícil. La competencia con los canales capitalinos era como un poco cuesta arriba. Pero nos embarcamos en el proyecto, Jaime Tomás, Alejandro Sánchez y yo. Sabadísimo. Sabadísimo, correcto. Llega un momento en que el programa, en términos de teleaudiencia, está muy bien, pero económicamente hay como una especie de estancamiento. Alejandro y Jaime deciden salir del programa. Entonces yo le digo, pues bueno, si ustedes se van, yo lo voy a asumir. Me tomé un par de semanas, recompuse los elementos escenográficos, hice nuevos bumpers, hice nuevos jingles para el programa, inserté nuevos concursos y me embarqué yo solo en Sabadísimo, ya con la ausencia de Alejandro y de Jaime. Éramos un trípode que había perdido 2 patas. Yo hice un equilibrio y me mantuve ahí con el programa del aire. Los camarógrafos, un monopó ahora entonces, ¿verdad? Yo pienso, ese es el tema. Y esa fue la razón, por eso Sabadísimo se queda solo con la presencia mía, y entonces en una etapa de crisis en Raintel, en Santo Domingo, me piden que mande videos de Sabadísimo para colocarlos en los espacios que ellos tenían inhabilitados porque no tenían una buena plantilla en el canal. Yo comienzo a mandar programas a Santo Domingo y parece que comenzó a gustarle a la gente el tipo de televisión santiaguera, al punto que muchos decían, y es lo que a mí me da a veces mucha suspicacia, decían, pero ese programa no parece hecho en la República Dominicana. Ya Randy te editaba en esa oportunidad. Ya Randy, sí, Randy era parte de la segunda etapa solo conmigo. Sí. Porque la primera etapa fue cubierta en la producción por Darío Cordero. Sí. Entonces, hicimos un buen one-two, hicimos un gran equipo, fuimos sumando gente, la intención de hacer buena televisión cada vez era mucho más creciente. Y entonces, cuando mando los videos a Santo Domingo, me hacen una oferta desde la capital. Me están proponiendo que lleve el programa a 5 horas los sábados y que lo haga en la capital dominicana. Un reto. Un reto no para mí como host del programa, para Randy y para el equipo que tomó la decisión valiente de irse conmigo. Porque era una incertidumbre. ¿Qué tiempo duraron en el aire? 5 años. 5 años con un tropiezo. Porque también en la capital, un sábado, hay una gran manifestación de un partido político y llamó un dirigente nacional que tenía mucha incidencia en el canal y dijo, saquen esa del aire. Dijo vaina, seguro. No. Otra cosa, ya. Habló, no lo imaginamos. No, habló de excremento. Sí. Y entonces Anita Ontiveros no tuvo más remedio que bajar a negro y sacarme del aire. José, hiciste el aproche, qué bueno. A ti siempre te gustó la política. Difícilmente una persona... Perdóname, hemos brincado una etapa que para mí fue fundamental. Sí. Color Visión Santiago. Ah, ya. Perfecto. Pero pero Color Visión estuvo previo al Canal 7. Pero por supuesto fue el primer canal de Santiago. Sí, y el primero a color en toda América. Pero fue tan efímero, pero fue tan efímero el tiempo. Sí, porque luego se trasladó a la capital dominicana, allí se instaló en el Hotel Jaragua, y también yo fui parte de ese equipo de inicio del Hotel Jaragua. Sí. Hacíamos un programa, Johnny Noel y yo, que se llamaba En Busca de las Estrellas. ¿Lo recuerdan? Qué original el nombre. Sí, una creatividad en el punto máximo. Sí. Y entonces
allí yo tuve también buena oportunidad, y yo creo que Dios me puso el dedo salvador siempre, porque me tocó trabajar noticias con muy pocos años de experiencia junto a un hombre de una gran dimensión profesional, porque venía de la radio y de la televisión cubana. Vino contratado por la compañía anónima tabacalera a Santiago, y entonces lo aprovechó Colorvisión y lo llevó al noticiero. Alberto González Rubio, una de las figuras más prominentes de la radio latinoamericana. Sí. Y a mí me pusieron en un set con ese señor a leer noticias. En Colorvisión. Yo recuerdo que los pelos se me ponían de punta porque la voz de Alberto González Rubio era una voz preciosa, llenaba todo el estudio. Y a mí me daba como cierto temor. Y recuerdo que me ayudó mucho a perder el miedo y el temor a equivocarme. Yo era muy jovencito, me equivocaba mucho leyendo las noticias en ese inicio, y él veía que cuando venía el break de comerciales, yo me encolerizaba, me ponía guapo conmigo mismo. Y él me decía con esa voz de padrino protector: Sue, no se preocupe, usted tiene talento, sígalo haciendo de esa forma. Usted lo va a hacer bien. Te fue alimentando. Sí, me fue protegiendo en cierta forma. Y me ayudó, y yo se lo repito mucho a la gente joven, me ayudó a perder el miedo. Y yo le digo a los jóvenes que estudian comunicación, no tengan temor de equivocarse, porque los humanos somos los que nos equivocamos, los que se nos adelantaron, no hay forma. En una de las actividades políticas, yo estaba en Cabe, teníamos una vitrina en la Restauración con 30 de marzo. Y tú llegaste con un traje morado. Y me dijiste... Yo me disfrazaba. Me dijiste, no, me dijiste, voy a saludar al líder con un traje que él me regaló. ¿Te acuerdas? Claro. No lo olvido, ¿eh? Claro. A partir de ahí comenzamos a ver al José Guillermo en la política. ¿Hiciste el crossover? ¿O seguías siendo político y comunicador? En la política pública. Bueno, en la política pública, porque por eso te quería decir, que parece ser que antes de estar en la política pública, tú habías hecho un trabajo político bastante soterrado, ¿no? Sí, sí, cómo no. Yo tuve una etapa... Suéltala. Amo santo como se ríe. Suéltala, sí, sin problema, que aquí estamos entre familias. Mi casa era una especie de embajada del movimiento popular dominicano. Y por ella pasaron los más grandes dirigentes, que estaban algunos pocos en la calle, porque la mayoría estaban en La Victoria. Estaban presos, y los que no, ya estaban muertos. Y entonces a mí me tocó alojar en mi casa a Rafael Chalhut Mejía, a Winston Franklin Vargas Valdés, Platón, que años antes había escenificado la policía una persecución contra él porque habían baleado en el parquecito del Maco a unos policías que trataron de atraparles, y entonces uno de ellos le disparó y mató a uno de los policías. Y él fue uno de los 21 presos canjeados por Donald J. Crowley. Entonces, mi casa se convirtió en una embajada del MPD. Por ahí pasó Gladys Gutiérrez, Juan B. Mejía, con Cornelio Espaillat yo hice una amistad porque iba yo a su casa a visitarle y a llevarle mensajes del MPD, porque él estaba confinado a la casa, él no podía salir de su casa. Entonces, me tocaba de noche, yo tenía una guaguita Honda LN360, ¿recuerdan la cajita de fósforo, la pequeñita? De dos tiempos, había que echarle el aceite junto con la gasolina. Exacto, y ahí en las noches, de manera sigilosa y subrepticia, yo trasladaba a los dirigentes del MPD a Moca, a San Francisco de Macorís, a Licey, corriendo el riesgo de que nos pararan, porque eran figuras que estaban siendo buscadas con carteles como en el Viejo Oeste, en la capital dominicana, con oferta de capturarlos por 5,000, por 10,000 pesos. Eso era la época de Joaquín Balaguer.
para que nadie se llame a engaño y sepa que es una dictadura, una semidictadura, que es la democracia y que es una dictadura, para que no lo perdamos nunca, ¿eh? Y ojalá que siempre se levanten voces disidentes. Hay algún amigo que yo quisiera saludar, pero no me atrevo. Pero sí, vamos. Entonces, José, Bueno, la chispa. Eso culmina con la toma de las iglesias, en aquella famosa protesta. El MPD me envía a La Victoria a coordinar con Moisés Blanco Genao y una cantidad de presos que había en La Victoria, que eran militantes del MPD, y había que hacer una coordinación Santo Domingo-Santiago para que un grupo de artistas tomara las iglesias en la capital. Ustedes lo recuerdan, ahí participó Johnny Ventura y figuras muy prominentes del arte que fueron parte de esa toma de las iglesias. Yo recuerdo que yo estuve en la toma de la iglesia San José, y entonces, bueno, pasado ese tiempo, seguí ligado al movimiento popular dominicano, pero cuando llega Caracoles, cuando llega 1973, febrero del 73, yo siento una madrugada que han cercado mi casa. Yo vivía en el reparto El Ensueño, y entonces oigo como a las 4 de la mañana un murmullo en el patio, y mi compañera de entonces me dice, hay gente en el patio. Yo tenía la información de que había 5 miembros del servicio secreto que habían venido de la capital dominicana y se habían alojado en el Hotel Matún. Y una figura que tenía que ver con el hotel, no estoy autorizado a decir su nombre, de pronto abre la puerta y les lleva un café. Ellos estaban limpiando las armas. Y cuando él llega, alcanza a escuchar un muchacho joven que trabaja en radio, se llama José Guillermo Suet. Venimos a hacerle un allanamiento a él. Ellos tenían la información de que a mi casa iban por las madrugadas los dirigentes del MPD, pero además tenían fotos mías entrando a la redacción del periódico El Sol. Yo iba regularmente a visitar a Juan José Ayuso y a Rafael Fernández. Bueno, no se preocupen, ¿no? Entonces tenían mucha información sobre mí, y a raíz del desembarco me hacen ese allanamiento. Yo recuerdo que llamé a 2 personas, inmediatamente culminó el allanamiento. Llamé a Virgilio Cepeda, a Radio Holandia, y luego llamé a Ramón de Luna para enterarles que me habían hecho un allanamiento, pero lo hice con una intención de poder avisar a los dirigentes del MPD que iban a mi casa en las madrugadas que no fueran a mi casa. Ya teníamos una especie de contraseña. Si algo pasa, llama a tales programas que son los que los dirigentes nuestros oyen. Ya. Y entonces ahí se enteraron que me habían hecho Ahí un estaba la allanamiento. situación mundial, que era... ¿Tú leíste noticias alguna vez en la situación mundial? Sí, como no. Primero en Mundo Noticias, En Mundo Noticias. en Radio Libertad, cuando ya aquí se inventó Libertad Nacional, Sí. que fue unificar en un formato muy novedoso al personal de Radio Libertad y de Radio Nacional. ¿Lo recuerda, Leonardo? Que estaba manejada por sí. los curas aún, ¿eh? Estaba Por Arnaldo Bazán, era el Bazán. director. Lucía estaba en la parte, Lucía Van der Horst, en la parte administrativa. Oye, mi mente está bien. Miren, A veces yo pienso que no. permítanme decirles algo. A José deberíamos aprovechar su experiencia en sus actividades en el justo momento de hoy. Pero hay una larga historia que contar que yo pienso que no vale la pena desperdiciarla. Ustedes me van a perdonar si nos hemos estatizado en la historia de José. Si ustedes quieren, hablamos de la modernidad y lo metemos en la modernidad, porque yo pienso que también hace falta, ¿no? Yo creo que sí, José. Como quieran Entonces ustedes. yo quiero, antes que nada, por favor, yo quiero... Así fue. Eso fue la crisis del 78. No, yo llegué en la madrugada el día después de las elecciones, cuando se quería regatear el triunfo de don Antonio. Yo tenía una buena amistad con don Antonio. Yo iba a su casa, me sentaba en la sala a conversar con él, con doña René, y
A esa familia siempre le prodigué un aprecio muy especial, porque ellos lo tenían conmigo también. Y entonces, en ese momento de la gran crisis del 78, era de alta peligrosidad salir a las calles. Sin duda, Lula. Yo tenía una escopeta 12 de cacería. Recortada. La metí en mi carro, no, con cañón 28, cañón largo. Sí. La entré en mi carro con 5 cajas de cartucho. Y yo recuerdo que llegué a la casa y dije, vamos arriba. Vamos arriba. Guapo además. José, mira, estamos sobre el tiempo, sabemos que bueno, que pudiéramos hacer una narrativa y luego que algún editor la tomara y que lo redactara, porque hay un libro que contar, toda la historia de José Guillermo. Pero tú participas en la política, te conviertes en el primer gobernador, primera figura de la gobernación del Aeropuerto Internacional de las Américas. La segunda figura. La segunda Primero figura. fue Jackie. Pero entonces, Cosas del destino. para que tú veas la cosa del destino. Pero te conviertes en el primer director de Indotel. Primer presidente Del Consejo de Administración del Telecomunicaciones. Instituto Dominicano de Telecomunicaciones. Entonces, como que ahí te estatizas y te quedas en la política. Porque ahora eres digamos, el locutor que todos quisiéramos ser, el que va a presentar al presidente en todos sus actos, ¿no? Tenemos al presidente cerca, podemos hablar con el presidente y todo. Entonces, en estas 3 posiciones que has ocupado tan dignamente, ¿en cuál tú entiendes que estás brindando un servicio más efectivo a toda la comunidad, al colectivo? Mira, a mí me tocó una época especial en el Aeropuerto Internacional de las Américas, el cual dirigí por 3 años y medio. Ahí se dio el tránsito a la privatización de la terminal y de las operaciones aeroportuarias. Entonces, me tocó ser parte de esa comisión que produjo el traspaso al sector privado, no solo del AILA, sino del Gregorio Luperón y de 5 o 6 aeropuertos de la República Dominicana que en ese entonces fueron concesionados. Aprendí mucho de ese tipo de traspaso, pero además me forjé en conocer a fondo cómo se maneja una terminal aeroportuaria, qué implica el tráfico aéreo. Eso me permitió conocer a fondo las implicaciones de dirigir una institución donde convergen una multitud de oficinas, tanto públicas como privadas. Entonces, eso me ayudó a entender un poco la administración en el Estado, cómo la gente te ve desde afuera, cómo tú desde adentro ves hacia afuera y haces una radiografía adentro también. Eso me permitió estar en el aeropuerto como gobernador. De ahí paso a dirigir también la transferencia del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, de lo que era la Dirección General de Telecomunicaciones. Ahora mismo, pero con una... Totalmente diferente, totalmente diferente. El espectro radioeléctrico lo administra el Estado Dominicano. Y entonces las estaciones de radio, las frecuencias, la gama de radios de televisión, las otorga el Estado. Las 70 alguien por un tiempo específico. Y en la dirección vieja de telecomunicaciones, las frecuencias, y todos los que están aquí lo saben, se otorgaban de manera graciosa. A un amigo mío yo le daba una frecuencia de radio, le otorgaba un canal de televisión y perfecto todo. No había quejas, y mucho menos graves. Entonces... El gobierno de Balaguer frizó las frecuencias en un momento dado, ¿no? No permitió... Sí, pero había un tránsito mucho más difícil, porque ahí surge entonces la ultra alta frecuencia, los UHF. Entonces, los canales de televisión abierta fueron dotados de un canal en UHF también. Entonces, en muchas ocasiones había una duplicidad de asignación. A nosotros nos tocó organizar todo ese tránsito de la Dirección General de Telecomunicaciones al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. A mí lo que me entrega el presidente Fernández es un decreto para que yo instale, junto al Consejo Directivo,
el nuevo órgano regulador de las telecomunicaciones en el país, previstas en la ley 153/98. Entonces, ahí comenzamos a instalar las direcciones departamentales del instituto. Ya habíamos adelantado con Opsitel de Perú, que nos llevaba unos 5 o 6 años de adelanto en la gestión del espectro, y también pudimos contratar expertos que estuvieron trabajando en ese paso de avance de Perú, y también teníamos un apoyo importante del Banco Mundial, donde yo viajé posteriormente a firmar un acuerdo donde el Banco Mundial se comprometía, y nosotros también, a generar una campaña publicitaria de educación tanto a los usuarios como a los directivos del Indotel. Fue un privilegio tener estas dos experiencias, y con esas dos bastaron, nunca más. De verdad. En 2012 me dijeron que dónde yo quería ir, y yo, con una frialdad increíble, dije: a ningún sitio. No quiero dirigir ninguna institución. Mira, cuando una figura, y si es figura pública es hasta peor, porque la gente se abroga el derecho de criticarte, porque como se critica a un pariente. Entonces, la gente tiende a pensar de que todo el que va a la función pública se lo va a robar todo. Se lo va a robar todo. Un día pasó alguien en la Abraham Lincoln, donde comenzamos a levantar el Indotel, y le dijo a un conocido mío: tú ves ahí, en esa institución, ahí la corrupción no está en el Indotel, no, es ahí en el 5º piso, donde estaba mi oficina. Cuando él me lo dijo, a mí se me saltaron las lágrimas. Se me saltaron las lágrimas, porque la gente es ligera al juzgar. Pero además, habían dicho que yo tenía 5 emisoras de radio con testaferros. No, déjame decirte que a mí me lo dijeron. Sí, que eran emisoras mías, Sí, que yo las había sí. puesto en nombre de otras personas. Y ustedes no saben qué tristeza me dio a mí recibir 2 solicitudes para estaciones de radio en Santiago. Y lo voy a decir porque ni ellos fallaron ni yo fallé. Una solicitud para una frecuencia me la hizo mi querido hermano Rolling Fermín, de manera formal, con una comunicación. Y la otra, de manera personal, para tratarme un problema con una frecuencia asignada, Eduardo Fortuna y el presidente actual de la Asociación de Locutores de Santiago. Fran podrá decirles cuál fue mi respuesta. ¿Qué no hubiese querido yo en ese momento decirle a Fran y a Eduardo? No, hombre, una estación no, pongan 2, instalen 2. ¿Cómo no hubiese querido yo? Es más, voy más lejos. En el tránsito de la Dirección de Telecomunicaciones al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la ley es de 1998. A Omar Lidiano y a mí nos asignan el canal 67 para Santo Domingo, sur y este del país, porque Balaguer había concesionado el 67 para una persona en Santiago. Se la dieron a una mocana. Entonces, lo más lejos que yo tenía era que un año después de esa asignación, yo iba a dirigir el órgano regulador de las telecomunicaciones. ¿Qué yo hice? Formalizar la instalación de ese canal legalmente otorgado. Frisé ese expediente y no le puse la mano. Cuando llegaron las nuevas autoridades que ganaron las elecciones en el año 2000, el nuevo presidente que nombró el nuevo presidente de la República, lo primero que hizo fue convocar al Consejo para eliminar esa concesión. En un año y algo más que yo estuve en el Indotel, no le puse la mano a ese expediente, porque a mí nadie, absolutamente nadie, me iba a señalar en el devenir del tiempo como una persona corrupta, porque nunca lo he sido, porque si hubiese decidido ser corrupto, quizás yo fuera hoy multimillonario,
pero yo elegí el otro camino. Sí, pero ahí, yo elegí el camino de la dignidad. Pero hay una fortuna que es esa. Mira, José, yo pienso que hay gente que quisiera preguntarte, ¿nos estamos extendiendo del tiempo? Sí, ¿verdad que sí? Pero antes que nada, antes de abrir el capítulo de interacción con el auditorio, me gustaría oír cómo tú concibes el trabajo de la comunicación de hoy, porque se percibe, se siente totalmente diferente a la comunicación que ustedes hicieron en su momento y que los llevaron a ser los grandes artistas. ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo la sientes? Si hay alguna diferencia que tú pudieras decir, bueno, la comunicación se transmite en tal cosa, pero hay una diferencia. Mira, hay una gran diferencia. La época que nos tocó era una época gentil, respetuosa y yo diría que hasta honorable. Los inicios de la radio procuraban los dueños de las pocas estaciones que fueran intelectuales, gente bien dotada culturalmente. La radio no era comercial, unas pocas estaciones procuraban llevar gente con mentes bien formadas, con intelectuales. Luego, a partir de 1936, cuando ya se formaliza el ingreso a la radio, que comienzan a formarse los locutores con un sentido más comercial, entonces la cosa comienza a cambiar. Pero todavía, la época que me toca a mí trabajar era una etapa de absoluto respeto al público. Era decir las cosas bien, era procurar hablar correctamente. Y cuando se te quedaba una S, tú te dabas por la cabeza, o cuando te faltaba. Y eso nos obligó a todos, los de mi generación, a tratar de ser, si no buenos, bien ponderados por la gente. Y yo creo que lo logramos. Nosotros somos parte de un grupo de los 70, los 80 y los 90, que marcaron una era que puede servir de ejemplo. Y no estoy hablando de mí. Quizás del grupo yo soy el de menos valor. Hay tantos por ahí, tan buenos, tan brillantes, que pueden servir de ejemplo para una nueva generación que le va a tocar lidiar ahora con una generación irrespetuosa, malapalabrosa. Se gana audiencia mientras más soez eres, te dan más likes. Entonces, hay una situación que es muy penosa. ¿Tú estás usando las redes sociales, José? Sí, cómo no. Yo uso algunas plataformas. Yo uso Instagram, me mantengo activo, no reseño toda mi vida a través de la web, no me gusta, pero sí son herramientas que no tenían los locutores de la época nuestra. Hoy día tú tienes mucha fuente de información. Hoy puedes tener tú una recia formación profesional porque lo tienes en tus manos. Tienes el dispositivo celular donde tienes concentrada toda la información local e internacional. Ya no tienes que esperar a Radio 1000, a la situación mundial, ya no tienes que esperar para enterarte de la noticia. Ya la tienes al minuto. Sí, pero hay gente que todavía escucha sus noticieros. Escucha, ¿cómo se llama? El de Radio Amistad por la mañana, el que... Guillermo McDowell. Panorama Informativo. Guillermo McDowell. Todavía está en el aire, Panorama Informativo. No sé. Está en el aire, sí. Pero bueno, nosotros hemos tenido la gran dicha en Santiago de ser una provincia muy solidaria con su gente. Y yo creo que los que nacimos aquí en la comunicación gozamos de ese aprecio y ese reconocimiento. Ahora, el reto para las nuevas generaciones es que tienen que lidiar con un modernismo a veces pasado de la raya. Entonces hay que ser muy cauto en elegir, no para nosotros como profesionales, en los modelos que le están inculcando a los hijos nuestros, a los nietos nuestros. Tenemos que mantenernos más vigilantes que nunca. Esta nueva era ha traído cantidad de cosas buenas, pero con ella también
con la creciente del río, también vino la basura. Entonces antes tenías que formarte, tenías que pasar un riguroso examen de cultura universal, de historia, ser auscultado hasta lo último, y luego te validaban para que hicieras uso de un micrófono. Hoy cualquiera puede ser parte de la radio o de la televisión. A veces hasta se llega a pensar que por ser un buen ingeniero, que por ser un buen médico, puedo ser un gran comunicador. Craso error. No es verdad. Para ser buen profesional de la comunicación, tienes que formarte en esta área. La Asociación de Locutores de Santiago está trabajando en ese tenor. José, yo me imagino que habrá alguna gente que querrá preguntarte algunas cosas. Adelante, Iván. Motica, modera, Motica, por favor. Ah, no, perdón, Mota. Mira, el moderador, por favor. A Carlos Manuel le dedicamos la Semana del Locutor el año pasado. Yo creo que merecidísimo también, como el de este año, don Virgilio Cepeda. A don Virgilio Cepeda. Gracias, pero me acabo de cancelar. No, lo vi en el público y lo vi de porrista, lo vi en el público. Carlos, los mocanos, recuerda, ajustician también. Sí. No, pero ya yo no tengo la capacidad para justiciar. Tienen esa fama, pero el mérito es... Perdóname si te ofendí. No, de ninguna manera. Además, Alberto Mota, hay que decir que fue un presidente histórico de la Asociación de Locutores de Santiago. Váyale. Es el pasado presidente. Lo vi de porrista. Entonces el auditorio está encendido aparentemente y hay muchas manos levantadas. ¿Y quién va a dirigir? Porque Alberto Mota será ahora... Yo voy a ceder el turno mío ahora. Yo me voy a sentar a escuchar. Pero qué bueno que nos ayude. 4 preguntitas. ¿Verdad? Maestro. Entonces, 4 intervenciones. Hacemos el formato de que, José, las escuchamos primero y tú las resumes. ¿O? Una, perfecto. Muy bien, buenas noches. Adelante, Torres. Bien. Adelante, Torres. José, bienvenido a ti y a tu bonita señora. Gracias, Miguel. A todo este público valioso que tenemos aquí. A propósito de la automatización, la parte automática en el ejercicio de la comunicación, adicionar el que tenemos muchos dispositivos que vienen con muchísimas aplicaciones. Entonces es difícil contabilizar las personas que están llamando a una emisora a pedir una canción. Del pasado están muy de moda ahora los liquor store, ¿verdad? Va a ver si son improvisados en algún lugar con un público heterogéneo. Yo tuve en mi condición de viajero la fortuna de visitar un lugar, ¿verdad? Aquí en Santiago, y en medio de todo sale una música urbana que están muy pegados, que decía, tengo un bajo cuarto que no se me quita. Tengo un bajo cuarto que no se me quita. ¿Hasta dónde vamos a llegar con estas letras infecundas? ¿Qué haremos? ¿Cómo podemos regular esto? ¿A dónde vamos a llegar? Mira, yo pienso que el público hoy día es menos exigente. A nosotros nos pedían organizar bien las ideas, tener voces matizadas, tener perfecta dicción. Hoy día es todo lo contrario, voces desagradables, gente sin la mínima formación. Entonces yo creo que el futuro se nos presenta más difícil de lo que imaginamos. Yo creo que la sociedad tiene que tornarse tan exigente como antes, mucho más exigente que antes. Entonces el reto es ese, y darle valor a lo que justamente tiene valor. Lo que pasa es que hay modelos inservibles que los estamos poniendo en un pedestal y no debe ser. Presentamos ahora a ustedes y nosotros. Gracias, Carlos. Buenas noches, José. Buenas noches al auditorio. Yo más que pregunta, lo que quiero es felicitar a nuestra Asociación de Locutores de Santiago. Yo pienso que ese equipo que está dirigiendo la institución logró esta noche hacer una actividad que necesariamente será inolvidable.
actividad preciosa. Gracias, Fran, por convidarme desde que me dijo que tú venías a un conversatorio. Digo, bueno, ahí lo que más se va a hacer es aprender. Y como yo me identifico como un aprendiz de la comunicación, voy para allá. Felicito a la asociación, felicito al auditorio y te felicito, porque en definitiva para mí sigue siendo el gran JG. Gracias. Eso también es una forma de decir buen provecho, Ángel Espinal. Buenas noches, mis respetos, don José Guillermo. Bien, me gustaría un poco que hable de su ingreso al Partido de la Liberación Dominicana, su experiencia de vida con el profesor Juan Bosch, pero también con el presidente Leonel Fernández y ahora con Danilo Medina, del que se comprometió. Y también me gustaría que nos hable un poco de su experiencia como sobreviviente de cáncer. Gracias. Bueno, nos tomaría un tiempo igual al que hemos consumido, ¿verdad? Pero no, mira, de todas maneras, lo voy a tratar de resumir de una manera consecuente con el público que está con nosotros aquí esta noche. Yo ingreso al PLD en el 1979. Ya en el 82, Víctor y yo somos incluidos en la boleta electoral. Vitico como candidato a diputado número 4 y yo número 5. Era con el interés de sumar gente al PLD porque eran 3 gatos. No solo en el país, en Santiago eran menos de 3. Y entonces, con ese interés, asumimos el compromiso de ser parte de esa boleta. Nos integramos a las campañas, creo que Julián recuerda muy bien esa época, porque la casa de Julián en muchas ocasiones fue la morada de Juan Bosch en Santiago de los Caballeros. Ahí nos juntábamos con el profesor, recibíamos su afecto, igual en casa de Marcelo Bermúdez, en casa de José Francisco, y bueno, pues don Juan tenía con cada uno de nosotros una vinculación especial. Y eso nos hizo quererle mucho más allá del líder político. Cuando nos hablaba de sus experiencias en Cuba como asistente de Pío Socarrás, cuando llegaba a nuestras manos una de sus obras y nos hacía comprometer cada vez más con sus ideas. Bueno, pues ahí comenzamos, yo me integré al Máximo Cabral, entré a través de un organismo especial y ahí comencé a formarme. Y lo demás es historia conocida, yo creo que ha sido muy pública mi participación en las campañas que llevan a Leonel Fernández a la presidencia de la República, posteriormente al licenciado Danilo Medina, con quien tenía una vinculación ancestral. Entonces, todo esto me hizo con una militancia permanente. Yo venía ya, como reseñó Genito, del Movimiento Popular Dominicano, de un guiño con don Antonio por la amistad que había, pero de ahí me fui al Partido Socialista, de ahí me fui con el grupo de Miguel Coco, de Max Puy, cuando ambos se fundieron, y fue un transitar hasta caer en el Partido de la Liberación Dominicana, donde todavía hoy estoy, y de manera orgullosa con la responsabilidad de ser voz del presidente de la República. Maestro Carlos Manuel, las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, terminamos. La parte del cáncer, dice Espinal. Mira, en el año 2008 yo fui diagnosticado de manera milagrosa con un cáncer de seno. ¿Le parecerá extraño? Porque un hombre con cáncer de seno. Bueno, pues sí. Luego de ese diagnóstico, que yo digo que fue una premonición, yo un día me levanto en mi casa y cuando estoy lavando mis dientes, noto que en mi tetilla derecha hay un pequeñito lunar, insignificante lunar, tan pequeño como que no debía prestarle atención, pero por cosas de la vida le digo a mi mujer, pues mira qué raro, parece que la vejez me va a llenar de lunares. Era un lunarcito diminuto, pero me llamó la atención. Cuando veo a la paradita de las 12, hay un
famoso médico naturista que trabaja con nosotros. Le digo, tú sabes que hoy cepillándome me vi un lunarcito en la tetilla, en la areola de la tetilla derecha. Me dice, eso no creo que sea nada de consideración, pero de todas maneras, yo tengo una dermatóloga amiga que es muy buena, déjame llamártela. No, pero que no es necesario. Entonces la llama y le dice, mira, José Guillermo Suez es un gran amigo mío, yo estoy en el programa de radio y televisión de ellos, y entonces, para que tú lo veas esta tarde, perfecto, mira, José Guillermo, acabo de hablar con ella, ve esta tarde, cuando me quito mi camisa, voy donde la amiga del amigo médico, y me dicen, no creo que eso sea nada que tenga algún significado, que te ponga triste. De todas maneras, toma una especie de lupa y me ve, me dice, eso no tiene ninguna característica fea. Yo, bueno, está bien. Dice, pero de todas maneras, vamos a hacerte una biopsia. Me dice, te explico el procedimiento. Te voy a ¿cómo se llama? Bueno, correcto. Me explica un procedimiento sencillo. Me dice, ¿cuándo lo hacemos? Yo dije, no, ahora mismo. Cuando una persona no está para irse, Y bueno, me toma mi muestra, me hace la biopsia, me dice en 3 semanas tenemos resultados. Pasó el tiempo, perfecto, bueno, fui donde la doctora, la dermatóloga, le comento al médico y a las 3 semanas yo veo que la doctora no me llama y yo la llamo a ella. Oye las cosas de la vida. Entonces le digo, doctora, yo soy José Guillermo Suez, yo estuve ya hace... Sí, cómo no. Si aquí tengo ya tu resultado que me acaba de llegar. Ven, pasa por aquí por el consultorio. Llego en la tarde, me entrega un sobre y me dice, mira, tú lo que tienes es un melanoma in situ. Y yo, ¿qué es, doctora? Me dice, es un tipo de cáncer, pero mira, no te preocupes. Para mí que eso está en una etapa inicial. Eso no significa, no representa ningún peligro. De todas maneras, yo voy a llamar a mi oncólogo, con quien yo trabajo, doctor Francisco García, que es un dios para mí, y entonces me pone en contacto con el oncólogo. Me dice, para que él te haga una cirugía. Y yo, ¿pero cómo, doctora? ¿Cómo una cirugía si es una cosa insignificante lo que tengo? Me dice, sí, pero hay que buscar, hay que ver qué hay. Lo que se ve superficial a veces no da a conocer al médico lo que puede haber. Efectivamente, yo voy al médico y él me hace la primera cirugía en Corazones Unidos. Lo primero que me dice, mira, José Guillermo, ¿no te importa que te lleve la tetilla completa? Yo le digo, bueno, doctor, ningún problema. Yo no tengo problema con eso. Fijamos la cirugía, él procede, me saca una buena parte de todo ese tejido, me dice, esto lo vamos a mandar a analizar a un laboratorio prestigioso que hay en New Jersey, en Estados Unidos. Cuando venga el diagnóstico final, sabremos si es un melanoma in situ o es otro tipo de cáncer. Cuando vino el resultado de allá, no, mentira, la primera cirugía, Cuchi lo llevó a un laboratorio en Santo Domingo y ahí nos dijeron que eso no tenían como un diagnóstico seguro. Entonces lo mandaron a New Jersey y de allá vino el resultado de un cáncer de seno ductal. Ese fue el cáncer que me afectó a mí. Entonces hubo que hacerme una segunda cirugía para hacerme una disección de ganglios, porque si había un solo ganglio comprometido, entonces había que hacerme una programación de quimioterapia y radioterapia. Bueno, mis hijos comenzaron a insistir en que me fuera a Estados Unidos al tratamiento. Y esperemos que llegue el resultado de los ganglios. Él me hace una gran cirugía y me saca 22 ganglios. De los 22 había 2 comprometidos, ya infectados. Fíjense, con un lunarcito pequeñito. Hay que tocarse, hay que buscarse, hay que verse. Entonces, a insistencia de mis hijos, me voy a Estados Unidos y
me pongo en manos del Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Ahí me toca una distinguida médico hindú, Shanu Modi, que también para mí fue como una especie de tabla de salvación. Gentil, profesional a toda prueba. Y entonces me hizo una programación de 8 quimioterapias y 30 radiaciones. En el descanso, cuando terminaron las 8 quimioterapias, me la hicieron ambulatoria. Yo no estuve interno nunca en el hospital. Me la daban, yo me iba a casa de mi hija Sharon, que vivía en Nueva York, y a las 24 horas yo volvía al hospital a ponerme una inyección que era la que me recomponía los glóbulos rojos y los blancos que me llevaba a la quimioterapia. Esa sí me tumbaba. Me ponía en la cama 3 días y yo no podía levantarme con ánimo para nada. Pero era parte de un experimento que habían hecho los científicos del hospital que decía que eso era lo que reponía los glóbulos rojos y blancos que se comía por el efecto de la quimioterapia. Y entonces, en ese descanso, ya concluidas las 8 quimos, vine a Santo Domingo, vi mi gente, tenía 8 meses sin ver a mis hijos, personal, porque cada uno de ellos se turnó y fue a Nueva York a estar conmigo en el tránsito de esos 8 meses. Mis 5 muchachos estuvieron conmigo allá en tiempos diferentes. Y bueno, finalmente he salido airoso. Hace un par de meses fui a Nueva York, cumpliendo 10 años de aquel evento en mi salud, y finalmente, pues la doctora me dijo, usted está libre de cáncer. Excelente testimonio. Dios. La última intervención del público de la nueva generación. Así es, un placer. Mi nombre es Mercy Almonte. Gracias. De la nueva generación de comunicadores y locutores de la ciudad de Santiago. Mi pregunta es, ¿qué consejo daría usted a nosotros, la nueva generación de locución y de comunicadores de Santiago, aquellos que estamos aspirando a tener la experiencia y los conocimientos que tienen ustedes? Porque sabemos que esta nueva generación, como dijo anteriormente, tiene mucho de qué hablar por el vocabulario y lo que transmite a través de la radio, de las redes sociales y también de la televisión. ¿Qué consejo nos daría? Que aquí, aparte de mí, hay también más de esta nueva generación. Así que creo que para concluir esta pregunta, ¿qué consejo nos daría a todos nosotros y que también serviría para los de la vieja generación o los ya de su tiempo? Bien. Lo voy a resumir en 3 términos que le pueden servir de mucho. Ya he hablado de 2. El primero debe ser tratar de prepararse bien antes de ir a la exposición pública, porque es una gran responsabilidad. La segunda, ser persistentes en los propósitos. Y la tercera, no tener miedo. Equivóquense cuantas veces tengan que equivocarse. El tiempo les irá puliendo, el tiempo los irá preparando para ser buenos profesionales. Muchas gracias al gran JG por todo lo que ha dicho esta noche, por esas confidencias que ha tenido, por esa extrema sinceridad, por descubrirse como es, un ser humano abierto, un orgulloso santiaguero comprometido políticamente y comprometido en la comunicación, porque no existe la imparcialidad. Así es. Está comprometido y eso hay que expresarlo y darle la gratitud por ello. También a el anfitrión, el señor García, don Genito o don Eugenio, ya un señor mayor. Ahora la Asociación de Locutores de Santiago quiere dejar un testimonio material que recuerda este momento y este día tan especial.
invitamos al presidente de la asociación y a la junta directiva en pleno a la entrega del reconocimiento y la imposición de el botón de la ALS a José Guillermo Suet Mañaná, nacido en la calle R. César Tolentino, entre las calles Independencia y Restauración, a poca distancia del Monumento a los Héroes. Entre Beler y Restauración, ya me ubico mejor, cerca del callejón aquel, frente a frente al callejón famoso. Entonces, los miembros de la directiva entregan el reconocimiento, dice así: Asociación de Locutores de Santiago, ALS, Directiva 2018-2020. Reconoce a José Guillermo Suet por sus grandes aportes a la locución de Santiago y el país, siendo referente de calidad, crecimiento y valores. Dado en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, a los 24 días del mes de abril, año 2019. Firmas de Frank Rodríguez, presidente, y Maybelline Consuegra, secretaria. Reconocimiento a José Guillermo Suet, el gran JG. También se le impone la vicepresidenta de la ALS, Sara Nolasco, impone en la solapa de su chaqueta el botón de la ALS a el gran JG. Al final debemos tomar el riesgo de mencionar a ese equipo de ensueño que se ha reunido esta noche en esta sala, la sala pequeña. José tiene palabras de gratitud. José es el artista invitado. Que se calle el maestro de ceremonias. Palabras de gratitud de José Guillermo Suet. Bueno, está de más que yo les diga lo emocionado, complacido, premiado que me siento con la presencia de tanta gente que ha sido parte de mi carrera, gente que me ayudó en este largo camino a la formación profesional. Ver aquí a Ramón de Luna, a Virgilio Cepeda, a Ciprimer, a Randy, yo mencioné ya a Leonardo Aguilera, que esté Julián aquí, que esté Tuto Tavares, a Adalberto de León, todos hermanos míos, lo mencioné. Es de una gratitud infinita. Yo sabía que este encuentro cara a cara con ustedes iba a tener buenos resultados. Cuando Fran me llamó para plantearme una conferencia a los locutores de Santiago, yo le dije, mira, una conferencia, lo encuentro como muy cuadrado, como muy cerrado todo. A mí me gustaría más el intercambio con el público. Sobre todo trata de que vaya mucha gente joven, porque hoy día, sí, esa gente necesita que uno les diga cosas que les sirvan de herramienta en el desempeño de su trabajo futuro. Y entonces, alguien esta mañana, yo creo que hemos logrado el propósito de este buen intercambio. Alguien me decía esta mañana, óyeme, fue lo mejor que hiciste. Entonces le dije, el encuentro con el público es lo que apetezco, es lo que quiero. Entonces él me decía, y muy bien por ti. Entonces me hizo una historia. Me decía, Steve Jobs quería dar una conferencia brillante y llamó a uno de los más prestigiosos guionistas, escritores norteamericanos, Aaron Benjamin Sorkin, un tipo brillante. Lo llama para que le escriba la conferencia. Insistió y Benjamin nunca le contesta. Él decía, pero qué extraño. Hasta que un día
llegó un sobre a la oficina de Steve Jobs y ese sobre decía: déjenme contarles mi historia. Cuando él recibe ese mensaje, dice: no, pero esto es una burla. Este tipo cotizado, dramaturgo, escritor, guionista, yo le pido que me escriba para una conferencia y lo que me manda es esta línea. Y lo llama, y cuando lo llama y le reclama, él le dice, comienza diciendo: déjenme contarles mi historia. Y justamente eso es lo que yo he hecho esta noche. Muchísimas gracias. Gracias a José Guillermo Suet. Él aportó parte de los nombres que mencionaríamos